Político que no vuela en business class es un pobre político. Y seguro ustedes ya saben de quién estoy hablando, pero le voy a dar más información porque mi pecho no es bodega. Los vuelos en business class definen de cuerpo entero a un sibarita disfrazado de changoleón. Un solo vino, diría AMLO, que pretende eclipsar nada más y nada menos que a Carlos Jan González, monarca mexiquense y priista, que institucionalizó que un político debe de ser multimillonario o irse a su casa, con su famosa frase, un político pobre es un pobre político. Y hoy tenemos la versión 2025 de esa visión priista, hoy morenista. Sí, la imagen que está en su cabeza es la misma que está en la mía. Un apellido que empieza en negación, porque el nombre es lo de menos, Noroña. Mi rey hasta los huesos, pero de closet. Promueve el baño de pueblo, pero a él le gusta lo fifí. Y llevar también a su esposa a reuniones de estado, sin ser funcionaria y sin previo aviso, porque pues así le gusta a él y punto. Claro que todo esto con cargo a su American Express, que es muy del pueblo, muy populachera, pues Noroña es la viva imagen de que la izquierda sí te puede sacar de pobre. Bájenle tantito a su neura. Y si son unos hipócritas porque no le dan la mano al hermano. Noroña es la punta del iceberg en una nueva dinastía de hombres y mujeres que es que de izquierda. Diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, hijos total y absolutamente palacio de hierro, porque aman el poder y disfrutan el dinero a manos llenas. De ese tamaño es la congruencia de un movimiento que está pregonando todos los días que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre, mientras aspiran ellos a moverse en el jet set. Van a los restaurantes carísimos donde van los neoliberales y se comportan más priistas que los súbditos de Alito. Los valores y los principios del movimiento que tanto defiende la presidenta son letra muerta, que solo se repite en discursos vacíos, porque Morena anda de peda y la peda es de poder. El día de hoy hablaré de esta especie en peligro, de permanencia ilimitada, Los puros de Morena, su embajador más chairo, Noroña. Y para abrir boca está en el estudio Adriana Dávila, la mujer que le puso un alto, que le cerró la boca por violentador al hoy presidente del Senado de la República, así como lo ve y lo escucha. Dicen que a las personas hay que darles poder para que se muestren tal cual son. Y Gerardo Fernández Noroña es el ejemplo más vivo de lo que significa la política mexicana en su peor momento, no solo en México, sino en el mundo. Pero en el caso concreto de México, Gerardo Fernández Noroña ha demostrado lo que no debe hacerse en la buena política. Pero a ver, Adriana, vamos a recordar un poquito tu caso porque tú marcaste un antes y un después. Sí. Habló muy mal de ti, pero no nomás habló muy mal de ti. Te amenazó. Sí, la verdad es que en una de sus tantas visitas a Tlaxcala hizo expresiones, un llamado a lastimarme, literalmente así. Díganme, le voy a poner y dio una palabra altisonante, no quiero repetirla, se la sé decir, pero no quiero repetirla. Las expresiones que usó sí son evidentemente machistas. Y tomé la decisión de denunciarlo, ¿no? Fue una etapa muy complicada porque yo venía de 6 años antes de ser senadora de la República, y había presidido la Comisión contra la Trata de Personas. Tuve una campaña de desprestigio espantoso por los ahora miembros honorables de la Cuarta Transformación, y fue muy difícil porque ponía en riesgo a mi familia, a mi hija, a mis sobrinas. Entonces tomé la decisión de usar las instancias legales ante el Instituto Nacional Electoral, ante el Comité de Ética de la Cámara de Diputados y ante la Fiscalía General de la República. Ya te imaginarás lo que pasó en la Fiscalía, ¿no? Pero ganaste. Sí. De hecho, fue la primera sentencia en materia de violencia política en razón de género. Pero además él fue sentenciado y te tenía que pedir una disculpa pública. La hizo en un escritorio con el logo de la bandera del PT y la bandera del PT atrás. Y de entre las cosas que dijo, porque lo recuerdo muy bien. Ofrezco una disculpa pública a la diputada federal Adriana Dávila Fernández
por las expresiones que utilicé en el Congreso de Tlaxcala el 4 de octubre del 2019. No solo porque me lo ordena el tribunal, la máxima autoridad, sino por mi enorme convicción del respeto a las mujeres. Ya ves que hasta lloró incluso alguna vez en el Senado por su abuelita, ¿no? Y yo diría, pues su abuelita debería estar muy decepcionada de un personaje como él, que utiliza todo el tiempo la descalificación porque el argumento no le entra al cerebro y mucho menos le pasa por la lengua. Menos le va a pasar por el corazón. Insisto, es todo lo que en la política no debería hacerse. A mí me parece que fue un grave error haber votado por él de todas las bancadas para ser presidente de la Cámara de Senadores por algo muy simple, Lourdes, porque él es el que representa a todas las expresiones políticas que están representadas en la Cámara de Senadores y representaría la pluralidad. Y él no solo no es plural, es sectario, es un hombre que entiende la política solo desde su visión y entiende la política como la agresión al otro. Y cuando tú eres un violentador, yo en algún momento califiqué al propio expresidente López Obrador como el sembrador de odio en uno de mis discursos cuando el tema de desafuero de cabeza de vaca. Yo planteaba eso, o sea, van sembrando tal odio que se va permeando en esta cultura que no debiera existir porque se supone que el Congreso de la Unión tiene la representación del pueblo de México, que son muchas expresiones. México no es monocromático, no es de un solo color, no es blanco y negro tampoco, es a colores. Sabemos muchas personas que pensamos distintos y quien preside la Cámara debería ser quien es capaz de encontrar el consenso entre todos. Noroña, además, es un pobre señor que hace algunos años, 2019, no tenía ni 50 centavos para el impuesto de un jugo en el súper. Faltan 50 centavos, que es el pago del impuesto, que no lo voy a hacer. Es el mismo que se hizo pipí en una coladera, en una gasolinera, porque no tenía 7 pesos, dice él, para pagar el baño, que en el 2014 fue sacado por policías por manifestarse en el Senado cuando, según él, pretendían censurar el Internet. Qué exagerado, ¿no? Un hombre polémico que dice se inspiró en su hermana y en su abuela para construir su carrera, y en personajes como AMLO, Benito Juárez y Martin Luther King. Vaya licuadora que aplicó el brother, ¿o no? En fin, este licenciado en sociología, un orador incendiario y un izquierdista extremo, al que incluso le obsequiaron cárcel por protestar en 1996 contra el entonces presidente Ernesto Zedillo. Kamikaze desde joven, eso que ni qué. Presume ser congruente y honesto, pero Aeroméxico puede demostrar lo contrario, porque dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Así pues, pónganse cómodos, porque aquí, en La Otra Verdad, los voy a llevar en clase business a recordar un poco de los momentos más polémicos de este miembro de la monarquía guinda mexicana. En septiembre del 2009, Noroña le gritó asesino al entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, luego de que éste concluyera su mensaje inicial por su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino, y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Este gobierno debe renunciar por incapaz, por corrupto, por asesino, por violador, por irresponsable, por desvergonzado. En diciembre del 2013, se orinó en una coladera para no pagar 7 pesos en el baño de una gasolinera. Y no es broma, incluso él lo tuiteó. Véanlo con sus propios ojos. En abril del 2014, además, encabezó un centón afuera del Senado en protesta contra la iniciativa en materia de telecomunicaciones que, según su denuncia, censuraba Internet. Elementos del entonces Cuerpo de Granaderos lo desalojaron junto con varios simpatizantes. Vamos, se lo llevaron por rijoso. ¿Por qué estás ahorcando? Puedes entrar en la calle, cabrón. Ver si tantos huevos tienes. 3 años después, en el 2017, causó revuelo por rechazar pagar el impuesto especial, el IEPS, como protesta contra este impuesto. Estoy dispuesto. ¿Vas a mover, Amparo? Sí, no. Si llega una patrulla y me detiene por no pagar el impuesto, aquí estoy. Este es el...
Este es el certificado de no pago de impuestos. El 4 de septiembre del 2018, Noroña volvió a hacer de las suyas en contra ahora de Porfirio Muñoz Ledo, que en paz descanse, quien no le daba el uso de la palabra y le dijo a Noroña: no soy insolente, usted es un golpeador, por lo que fue ovacionado, obviamente Porfirio, por la mayoría de los diputados presentes. Señor presidente, no le voy a tolerar su falta de respeto, no le voy a tolerar su insolencia. No soy insolente, usted es un golpeador, Para enero del 2020 nos demostró su gran autoestima, pues publicó una foto con el torso desnudo, ocasionando que las redes se volvieran locas, y obviamente no por los cuadritos de su abdomen. En septiembre de ese mismo año, fue agredido a huevazos y jitomatazos en Hidalgo. En un video que se difundió, la gente hidalguense le manifestó todo su cariño con estos gritos. En plena pandemia, el 26 de noviembre del 2020, el sociólogo protagonizó uno de sus escándalos más irresponsables y que, a la fecha, la gente lo sigue recordando, pues se negó a usar el cubrebocas, requisito indispensable para permanecer en el salón de plenos, por lo que Lorenzo Córdoba, en ese entonces presidente del INE, y otros consejeros y representantes de partido, se salieron para continuar la sesión desde sus oficinas. ¿Cómo respondió el caballero Fernández Noroña? Les recuerdo que los protocolos del instituto establecen el uso del cubrebocas obligatorio mientras estemos en las instalaciones. Yo sé que me quieren amordazado, hablaré sin mordaza, porque además tomo mucha agua, yo consumo mucha energía al momento de intervenir. Y no puedo tomar agua con el cubrebocas puesto. Casi un año después, en septiembre del 2021, el entonces diputado del PT respondió con la educación que lo caracteriza a la diputada del PAN por Nuevo León, Ania Gómez, con señas obscenas. Esto ocurrió durante la comparecencia del exsecretario de Hacienda ante el Pleno, Rogelio Ramírez de la O, quien abrió los ojos del asombro. Por favor, deleítense. Negrita hipócrita, alguien que me hacía así en la legislatura pasada, yo le decía: compañera, está usted mal de artritis, la voy a mandar al Seguro Social para que la atiendan. Esa es la hipocresía de Acción Nacional. Y como la congruencia es lo suyo, en noviembre del 22, una mujer lo sorprendió y lo grabó dentro de un City Market en Cuernavaca. Que ahí no solo van los fifís de compras y está atentando tiendas como estas contra la austeridad republicana que tanto pregona la 4T. ¿Qué está haciendo en City Market? Díganos, platíquenos. Díganos. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Todos tenemos derecho, todos. Claro, Noroña no se quedó callado y llamó ridículos los señalamientos en su contra. De sus polémicas más recientes está la que dijo el mes pasado sobre el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Hay 200 zapatos ahí, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? No solo minimizó el caso, sino que aseguró que era parte de una estrategia de golpeteo político de la oposición para desestabilizar a la 4T, el cinismo y la mentira en su máxima expresión. Entonces resulta que ahora es el gobierno federal responsable de lo que en primera instancia sería responsabilidad del gobierno municipal y estatal. La verdad es que es otra vez una campañita de estas típicas de la derecha. Y algunos compañeros se hacen bolas. Días después, y tras afirmar que fue víctima de una campaña de linchamiento, desmintió que haya viajado a Francia en business class para participar en el Parlamento Internacional de Estrasburgo. De lengua, se come un taco. Lo dicen que viajé en primera, mienten. O sea, que demuestren que viajé en primera y si no, que se disculpen. Que si demuestran que viajé en primera, yo me retiro de la política. Lili Téllez
no dejó de exigirle transparencia. Emplazo a Noroña a que deje de ser un cobarde y un ratero, a que diga cuánto dinero fue, que lo compruebe, y lo emplazo a que regrese el dinero que se robó de los mexicanos para viajar a todo lujo. Y al ponerlo contra las cuerdas, a Noroña no le quedó otra que aceptar que había recibido del Senado un monto equivalente a un boleto de avión en clase turista en la aerolínea Air France y que él, de su bolsillo, había puesto la diferencia para irse en business, para viajar más cómodo. 39,000 y algo que costó el avión México-París-México, Senado de la República, con Gerardo Noroña. No tengo que transparentar más nada. Una ridiculez que no prueba absolutamente nada. Lo lógico sería que Noroña enseñe su factura de cuánto le costó el boleto de avión y el comprobante del pago con su tarjeta de crédito por la diferencia. Pero obviamente no puede hacer eso, porque la verdad es que este zurdo caviar viajó a Europa en business class pagado todo con dinero público. Porque como buen morenista no les molestan los privilegios, les molestaba que los privilegios los tuvieran otros. Y Noroña, por robar y por mentir, debe renunciar de inmediato. ¿No que eran diferentes a los neoliberales, a los gobiernos anteriores? Sí, sí son diferentes. Son peores y más descarados. Porque en verdad estoy seguro que no está en los bienes materiales la felicidad. Hay cosas que te pueden hacer la vida más sencilla, más agradable. Bueno, y ya que estamos hablando de Lili Téllez, ¿cómo dejar de recordar que todo México, literal, todo México vio que Noroña ya tiene a Lili Téllez en su galería de fotos? O sea, Lili es el crush de Fernández Noroña, ver para creer. Otro personaje que también lo criticó por ese viaje a Francia fue ni más ni menos que Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón, quien tachó de miserable a Fernández Noroña y le pidió renunciar a la presidencia del Senado. Estos dos hombres se volvieron a ver las caras muy poco tiempo después, siendo más exacta el 28 de marzo, al coincidir en un vuelo de Aeroméxico con destino a Campeche. Resulta que Changoleón Fernández Noroña entró al avión después de que lo hicieran. El expresidente Felipe Calderón, acompañado de Margarita Zavala y sus dos hijos, pasó junto a ellos y ni un buenos días pudo decir. Pero bien valiente él, ya saben así, como la otra valiente que nos traicionó. No, regreso. Ya sentado casi en el baño, tuiteó cómo es él, majaderamente, en contra del expresidente. Y como reza el dicho, no hay periodista que no tenga suerte. Y tuve la suerte de grabar ambos momentos y subirlos a redes. El primer video se observa a Noroña caminar por el pasillo del avión y pasar de largo al ver a Felipe. El segundo video fue ya recogiendo las maletas. Justo cuando Noroña se quería escapar, Luis Felipe lo increpa. Y vean lo que le dice. Desde Twitter sí va. Ratero. Desde Twitter sí va. Pasaste de largo, no tengo el video. La última polémica en la que se envolvió fue con el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, quien afirmó que en México hay desapariciones generalizadas y sistemáticas. No dijo ninguna mentira, pero para ellos es mejor callar la verdad. El morenista Senado de la República condenó estas declaraciones y pidió al funcionario de la ONU retractarse. También pidió a la ONU sancionar a este hombre. Imagínense nada más. ¿Cómo puede un funcionario de tan alta responsabilidad de Naciones Unidas tener un comportamiento tan faccioso y atrabiliario? Francamente, su actitud nos obliga a presentar un recurso legal contra su conducta. Sus aseveraciones y su ligereza son absolutamente injustificadas para alguien que tiene bajo su responsabilidad tan importante tarea. Gerardo Fernández Noroña mezquinamente está minimizando un tema que debe de ser central para la presidenta Claudia Sheinbaum. Para que nos demos una idea de la magnitud de este caso, según la secretaria de Gobernación, en México no saben cuántos desaparecidos hay, pero se estima que son al menos 124,000.
de los cuales 60,000 desaparecieron en el sexenio de AMLO, que equivalen a los desaparecidos que hubo en el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto juntos. Que desaparezcan 124,000 personas es como si la capital del estado de Colima o Tlaxcala se borraran del mapa por completo, para siempre. De ese tamaño es la tragedia, de ese tamaño la destrucción de familias y futuros. Un autonombrado luchador social como Noroña se hace llamar a bordo de una camioneta Volvo de 2 millones de pesos, con chofer incluido. ¿Puede definirse como un hombre congruente? Todo indica que no, a menos que estemos todos locos. La historia política mexicana nos ha demostrado que frecuentemente quienes se presentan como la voz incómoda y el bastión de la justicia social terminan cayendo en las mismas prácticas que juraron combatir, porque nunca quisieron cambiar las cosas. Simplemente querían ocupar el lugar de quienes estaban allí, para entonces disfrutar ellos de las mieles del poder. La lucha fue por la silla y los tesoros, no por el cambio. El caso de Gerardo Fernández Noroña, con su larga lista de polémicas y contradicciones, no solo expone el choque entre el discurso y la realidad del poder, o sea, en que no es lo mismo ser borracho que cantinero, pero también nos revela la fragilidad de una 4T, en la cual la impunidad y la falta de rendición de cuentas son solo para ellos y los suyos. Pero hay algo que desnuda por completo a los morenistas. Pueden criticar al PRI y al PAN, pero la transparencia, el IFAI, nació con el gobierno de Fox, y quienes enterraron al INAI, la transparencia, para siempre fueron nada más y nada menos que los que prometieron no mentir, no robar y no traicionar. ¿Pretenden cumplir su frase hueca eliminando la transparencia? Aplican entonces la de muerto el perro, se acabó la rabia. Muerta la transparencia, desaparece el saqueo. Tras revivir cada una de las guarradas, mentiras y ridículos de Noroña, ¿cree usted que los pseudo defensores del pueblo realmente representan nuestros intereses o son los grandes traidores a la patria? ¿O ustedes creen en la inspiradora historia de Noroña, que hace unos años no tenía ni 50 centavos para pagar el impuesto de un jugo, que hacía pipí en la calle, en coladeras, porque tampoco tenía 7 pesos, y que ahora, con Morena, viaja en business class a Europa y tiene su casita en Tepoztlán para pasar el fin de semana? La falta de congruencia es lo que define a los cuatroteros, pues AMLO, ¿qué tal criticaba a los aspiracionistas y aseguraba que el aspiracionismo producía mucha infelicidad? Y que los aspiracionistas albergan resentimiento. Planteo que debemos de luchar por una sociedad mejor, no materialista, no buscar progresar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. El fin justifica los medios. No, hay que tener lo necesario para vivir, pero al mismo tiempo vivir con mucha dignidad, con moralidad, con valores, que no nos obnubile el dinero. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. La ambición al dinero desmedida, el querer salir adelante, destacar a como sea, pasando por encima de todo, ese aspiracionismo produce mucha infelicidad. Ouch, Noroña, se vale sobar.